El periódico que fue y sigue siendo un medio de comunicación de masas, cuyo objetivo es dar a conocer acontecimientos, representa la memoria de un pueblo y de una cultura. Después de la caída de Antonio López de Santa Anna, la caricatura política en México tomó fuerza, pues constituía una forma de expresión sencilla a través de la cual se cuestionaba a figuras públicas importantes mediante la sátira. Se hacía un retrato que buscaba ridiculizar, exagerando o distorsionando la apariencia física de una persona. Era una forma distinta de percibir la política. Estas caricaturas eran producidas en periódicos como El Siglo XIX, El Padre Cobos, La Orquesta y El Aguizote. Esther Acevedo señala que a diferencia de la europea, la caricatura mexicana se basó en cuestiones muy características del país, como las canciones y refranes populares. Destacan por su trabajo Carlos R. Cesarín, creador del periódico Mi Sombrero en 1860 y posteriormente el periódico La Orquesta. También Constantino Escalante, considerado padre de la caricatura política mexicana. Benito Juárez marcó un parteaguas en la historia nacional. Gobernó durante 14 años en medio de una guerra civil y una invasión extranjera. Es el más claro ejemplo de que a través de la educación, los mexicanos nos podemos convertir en ciudadanos conscientes de sus derechos y también de sus deberes. En 1857 se convierte en presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y el 20 de enero de 1858, después de que Comonfort es desconocido, asume la presidencia de la República. En 1859 decreta las leyes de reforma, donde separó a la Iglesia del Estado y estableció el registro civil. Pero es hasta 1861 cuando se erige como único poder constitucional legítimo. Se empeñó en hacer cumplir la ley del 25 de enero de 1862, donde se sentenciaba a Maximiliano, Mejía y Miramón a ser ejecutados, evitando así una monarquía en México. Su figura siempre causó controversia, incluso siempre se hizo mención de su origen indígena. Si bien Juárez fue un gran hombre, también es cierto que en los últimos años de su gobierno tuvo errores que llevaron al descontento, protesta y rebeliones a principios de 1870. Podemos decir que el año de 1871 es importante porque el 2 de enero muere su esposa, Margarita Maza, y porque es un año políticamente muy activo antes de la muerte de don Benito. En este año ocurrieron dos sublevaciones importantes. La primera fue en mayo en la guarnición federal de Tampico, cuyos jefes desconocieron al gobierno de Juárez. La otra estalló el 1 de octubre en la Ciudad de México, y fue precisamente Benito Juárez quien dictó las medidas necesarias para aplastar la rebelión. En las elecciones de 1871 se postularon para el Poder Ejecutivo don Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, pero el 12 de octubre el Congreso declaró presidente a Juárez. Es aquí donde la prensa empieza a ejercer críticas más fuertes a través de la caricatura sobre el Poder Ejecutivo y su reelección. Benito Juárez murió la noche del 18 de julio de 1872. Su muerte conmovió al país, incluso el siglo XIX, que tanto lo había atacado, en su edición del día 20, hizo una mención respetuosa que decía lo siguiente: ante la tumba que se acaba de abrir, todas las pasiones se enmudecen. La personalidad política del ciudadano Juárez pertenece además a la historia, cuyo buril, inflexible y severo, le asigna el lugar que de derecho le corresponde, siendo incuestionable que su recuerdo vivirá siempre en México
para hallarse ligado con dos de las épocas más importantes de nuestra vida pública. Juárez fue enterrado el 23 de julio en el Panteón San Fernando, junto con los restos de Margarita Maza y 5 de sus hijos. El Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional custodia una amplia gama de publicaciones periódicas de 1665 hasta 1920. Estas permiten recrear la historia de nuestro país y de otros temas de manera exacta, y gracias a que existieron muchas casas impresoras, podemos evaluar las distintas versiones de una misma historia.